que la guerra parece ser que es inminente, pues nosotros los cristianos tenemos una manera diferente de ver todo esto, y es que cada vez que escuchamos esto pensamos la venida del Señor está cerca, ¿cierto? O sea, eso es lo que nosotros comenzamos a pensar. Para el mundo tal vez, y para mucha gente es lo más terrible, y hay muchas situaciones difíciles y complejas, pero para nosotros como pueblo de Dios podríamos pensar de una manera diferente, y es esperanza. La venida del Señor está cerca. El titular para nosotros debería ser diferente, ¿no es cierto? El titular para nosotros debería de ser como dice la Biblia: Jesús viene pronto, pronto volverá. Eso para nosotros debe ser como algo que marca nuestro corazón. Pero yo quiero hablar hoy de algo importante, y es de un titular que aparece en la Biblia y que también nos hace pensar en que hay algo que va a suceder. Algo que va a suceder pronto, y que la iglesia y nosotros como pueblo de Dios debemos anhelar que eso suceda. Y debemos desear en nuestro corazón, aunque eso implique cosas difíciles, cosas complicadas, pero en la Biblia está claro. Yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 18, porque ya estamos casi terminando capítulo 18 y versículo 2. Ahí hay un titular grande, aunque la Biblia no dice este es el titular para hoy, pero yo le puse hoy al tema titular de hoy, y creo que vale la pena que reflexionemos en este pasaje. Y dice así la palabra de Dios: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bueno, creo que el titular de esta noticia es un titular muy terrible, ¿cierto? Porque aquí está diciendo, ha caído, ¿quién? Babilonia. Ahí dice en la palabra de Dios. Es como de esos titulares que, aunque tiene que ver con el futuro, pero la Biblia lo hace ver como que ya está sucediendo, y es una realidad la caída de Babilonia. Ahora vamos a hablar un poquito, pues, qué podría ser Babilonia, pero me llama la atención cómo lo presenta la Biblia. Y la Biblia y la palabra de Dios nos dice, mira, hay una noticia de un titular grandísimo que podría estremecer al mundo y que debería de estremecer al mundo, y es que Babilonia ha caído, ¿sí? Es como que si la noticia hoy pudiese ser, mire, Estados Unidos cayó, ¿cierto? Una potencia cae. No sé cómo lo recibiría usted, pero la Biblia lo presenta de esta manera. Y dice la palabra de Dios que es un ángel el que clama. Y clama con voz fuerte, y esa voz fuerte dice de esta manera, y yo quiero que usted hoy pueda leerlo ahí en su Biblia, y que usted de alguna manera se estremezca en el corazón, porque el titular dice, ha caído la gran Babilonia. Y vamos a hablar precisamente de esta parte. Ahora, este titular que aparece aquí, no solamente aparece aquí, sino que también aparece en el Antiguo Testamento. Y cuando yo estaba buscando esto me di cuenta de que esta noticia ya se había dicho en el Antiguo Testamento. No es una noticia nueva, era una noticia que se está repitiendo. Es una noticia que tiene vigencia. La palabra de Dios es como un periódico que no es el de ayer, es el de hoy, pero también tiene que ver con el mañana, con el futuro. Y a mí me interesa y me encanta lo que la Biblia dice, y cómo la Biblia nos va mostrando, aún en el Antiguo Testamento, que hay cosas que el Antiguo Testamento menciona que están por suceder, y otras cosas que han sucedido y otras que van a suceder. Y encontraba este pasaje en Isaías 21:9. Isaías 21:9, si usted lo puede leer. Y aquí está este pasaje, y dice: y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Es igual, o sea, el mismo titular que aparece en Apocalipsis aparece allá en el Antiguo Testamento, e Isaías también habla igual y está pronunciando prácticamente lo mismo. Y lo que está anunciando allí en el Antiguo Testamento es la caída de Babilonia. Ahora,
Para usted y para mí debemos entender que el libro de Apocalipsis nos va a mostrar cómo para el apóstol Juan recibir esa revelación de parte de Dios y cómo la recibe, el Señor le trae a memoria y a su corazón seguramente pasajes del Antiguo Testamento que los trae hasta el presente y nos hace ver a nosotros que lo que Dios había dicho allá en el Antiguo Testamento, algunas cosas ya se han ejecutado y otras serán ejecutadas y que es inminente. O sea, que es inminente que suceda lo que Dios dice que va a suceder. Y creo que para nosotros es muy importante leer esto, porque esto nos ayuda a entender que la palabra de Dios es confiable. O sea, que lo que Dios dice, eso es y se hace. Y que lo que Dios dice que va a ejecutar, se ejecutará. La iglesia y nosotros debemos entender de eso. Los profetas hablaron de esto. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Babilonia, se hablaba realmente de Babilonia, en cómo realmente Dios, en medio de su propósito, iba a permitir que su propio pueblo, el reino de Judá, fuera a Babilonia exiliado, ¿cierto? Eso Dios lo iba a permitir. Pues precisamente por la maldad del corazón de su pueblo, porque su pueblo se había levantado contra él y había sido orgulloso y altivo. Y Dios decide en su soberanía que su pueblo fuese cautivo a Babilonia literalmente. Y eso sucedió. Si usted lee la Biblia se da cuenta que sucedió. Fueron 70 años de cautiverio y los profetas lo habían dicho. Y sucedió. Sucedió que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la Biblia nos muestra que el estar ellos cautivos en Babilonia, en esa tierra poderosa, en ese imperio grande, poderoso, un poder económico, religioso, político, lo que usted quiera, Babilonia era considerada una potencia. Definitivamente nada que ver con otras potencias. Babilonia. Por eso el titular era importante, Babilonia cae. Allá Dios permitió que su pueblo fuese llevado cautivo. Pero mientras estaban allá cautivos, su pueblo, ellos anhelaban volver. Ellos querían volver. Ellos tenían en su corazón esa esperanza de poder volver a su pueblo y volver a su tierra. Y ese creo que es el sentir del pueblo de Israel. Siempre querer volver a su tierra. Y así lo expresaron muchas veces. En medio de la crisis y en medio del cautiverio habían palabras de esperanza. Habían palabras de esperanza. Por eso es que yo creo que nosotros debemos entender que en medio de lo que nosotros estemos viviendo hoy acá, siempre habrán palabras de esperanza. Siempre la Biblia nos da esperanza en medio de cualquier situación. Seguramente que en el cautiverio había mucha gente desanimada, seguramente. Yo no podría entender realmente cómo vivieron ellos en cautiverio durante 70 años. En ese cautiverio, pues allí fue Daniel, los 3 amigos de Daniel, sucedieron muchas cosas allí en Babilonia. No fue tan fácil para unos, para otros de pronto fue más fácil. Algunos pudieron de pronto ubicarse bien en Babilonia, otros no. Otros seguramente sí vivieron lo que se llama ser esclavos dentro del imperio babilónico, otros de pronto la pasaron relajaditos, ¿cierto? Y vivieron. Pero había muchos que seguramente la pasaron muy mal y querían y anhelaban volver a su tierra. Y yo pensaba en mi corazón y decía, realmente esto es como la iglesia. Nosotros debemos anhelar retornar a nuestra patria celestial. Ese debería ser el anhelo nuestro. Hoy vamos a hablar un poquito de ello. Pero quiero que vayamos a un salmo que nos hace ver cómo era la situación de ellos en Babilonia. Por eso la caída de Babilonia era muy importante. ¿Cómo estaba viviendo el pueblo de Israel allí en Babilonia? Y si usted me acompaña, Salmo 37, del 1 al 4, dice de esta manera. Allí estaban ellos, ya cautivos en Babilonia. Dice así, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún, ¿qué dice allí? Llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo,
cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? ¿Qué tal ese pasaje? A mí me parece que es de los pasajes más tristes que puede haber allí. El pueblo cautivo en Babilonia y cantaban de esta manera y añoraban su tierra, pero me llama la atención como dice que junto a los ríos de Babilonia allí se sentaban y ¿qué dice que pasaba con ellos? Lloraba. Porque no hay nada más triste que estar exiliado seguramente, que estar en un lugar que no es tu patria y en la condición que seguramente muchos de ellos estaban. Había tristeza en su corazón por la situación que estaban viviendo. Y dice que aún habían colgado sobre los sauces sus arpas, o sea, como quien dice, no tenemos ganas ni siquiera de cantar. No quedan fuerzas para cantar. ¿Cuántos se han sentido así de pronto en la vida? Como sin fuerzas, como sin ganas de querer seguir adelante. Como que no hay un cántico, como que no hay una alabanza, como que no tengo razones para exaltar, para alabar. Y dice, aún, dice la palabra de Dios, que los habían llevado cautivos, ¿qué les pedían? Que cantaran, canten. Algunos seguramente en tono burlándose, dicen, canta, canta. Y yo digo, ¿cómo vamos a cantar en el exilio? Canten, canten en el exilio. Y dice luego, y los que habían desolado nos pedían alegría. Y les decían, ustedes deben estar alegres aunque están en cautividad. Y ellos como que tienen esa crisis en su corazón. ¿Cómo yo me siento alegre? ¿Y cómo yo me pongo a cantar si estoy en cautiverio? ¿Cómo yo me pongo a cantar y a entonar himnos si estoy en cautiverio? La situación de ellos era muy difícil y ellos seguramente se sentían muy mal. Por eso les decían, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y la parte final dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Esa era la situación del pueblo de Judá en Babilonia. Por eso, la noticia que se escuchaba y que se proclamaba era, ha caído Babilonia. Porque cuando Babilonia cae, entonces hay esperanza para el pueblo de Israel. Hay esperanza para que el pueblo de Israel pudiera volver a su pueblo y dejar la cautividad. Por eso ese titular es tan importante. Por eso el titular que nosotros podríamos considerar en este tiempo es la venida del Señor Jesucristo. Viene Cristo. Eso podría cambiarle a usted la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de actuar, la manera de enfrentar las situaciones que estamos viviendo en el mundo. Porque todos estamos viviendo en este mundo y pareciera ser que este mundo es como un exilio para nosotros. Y así deberíamos de vivir nosotros acá. Nosotros de alguna manera somos exiliados acá, porque esta no es nuestra patria. Y nuestra ciudadanía no es esta. Ahora, en Jeremías 29, 10, 11, Jeremías también toca el tema. Jeremías también habla de lo mismo. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, lo puse en esta versión porque me parece muy, muy clara. Y dice así, esto dice el Señor. Jeremías 29, 10 y 11. Esto dice el Señor. El Señor les había dicho a ellos, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. O sea, el Señor se los había dicho. El Señor le había dicho al pueblo de Judá, ustedes van a permanecer 70 años. Era Dios que había permitido eso. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Qué maravillosa esperanza, ¿no es cierto? Van a pasar, van a tener que ir a Babilonia, van a ser cautivos, pero yo después los volveré a traer, ¿a dónde dice? A casa, a su tierra. Qué maravilloso ver este pasaje a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Viene por nosotros para llevarnos ¿a dónde? A casa, a casa. Por eso ahora, cuando teníamos la ceremonia de Araceli, nosotros sabemos que ya volvió ¿a dónde? A casa. La promesa se cumple. Por eso la muerte para nosotros no es un problema. Por eso la muerte para el cristiano es
esperanza, es gozo, porque estamos de retorno a casa. Y eso les había dicho el Señor. Y luego viene el versículo 11, que es uno de los versículos que me parece que debemos volver a retomar, y cuando dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ese pueblo que estaba en cautiverio, que estaba en Babilonia, Dios tenía un plan para ellos y ese plan era esperanzador. Aún en medio de la cautividad, Dios les dice, yo tengo un plan para ustedes. Tranquilos. Hay un plan. Eso tiene que ver con la iglesia en el futuro, eso tiene que ver con usted y yo ahora. Y es más, para nosotros con mayor razón y mayor esperanza. Porque si ellos querían volver a la tierra físicamente, a su territorio, nosotros tenemos una esperanza mucho más grande, que es la vida eterna, el reino de los cielos. Cielo nuevo y tierra nueva. Y eso es lo que a nosotros, a usted y a mí nos debe dar esperanza. Ponernos en su lugar, ponernos en el lugar del pueblo de Israel. Es bueno tomar nuestra vida y ponernos en el lugar donde ellos estaban, en la situación que ellos vivían. 70 años son 70 años. Y yo creo que escuchaban el mensaje de que el Señor los iba a regresar y pasaban 10 años y faltaban ¿cuántos? 60. Y luego pasaron 20 años y faltaron 50. Y contando de año en año seguramente se les iba pasando el tiempo. Y los 70 años no llegaban. Y los 70 años iban siendo cada vez más difíciles. ¿No le parece que eso es muy difícil? Nosotros ni siquiera a veces somos capaces de esperar unos meses, o una semana, o unos días, en medio de cualquier situación difícil, pero fueron 70 años. Por eso el gran titular, ha caído Babilonia, era esperanzador. Era esperanzador. Y así tenía que ser. Cuando vamos otra vez al libro de Apocalipsis, tenemos que hablar de un exilio mucho más grande que el exilio del pueblo de Israel, del pueblo de Judá en Babilonia. Mucho más grande. Porque en Apocalipsis nos muestra o nos hace ver realmente qué es Babilonia. Porque esa Babilonia antigua, ese pueblo, esa nación que representaba una potencia, un poder, ahora Dios nos lo va a mostrar como ese gobierno, como ese sistema mundial, como ese sistema político mundial, económico, que está en contra de Dios y en contra de Cristo, en contra de la familia, como ese sistema que se levanta en contra, porque Babilonia representa eso, como Babilonia lleva cautivo a su pueblo, lo somete, ¿cierto? Acaba con la tierra, acaba con su pueblo. Ahora Dios nos va a mostrar en el libro de Apocalipsis que así será y así está sucediendo. Un sistema como el de Babilonia, mucho más grande, que nos representa hoy, y la Biblia nos lo muestra con una frase o con una palabra terrible, que tal vez solo Dios puede decir de esta manera, de un sistema, de una nación, de un pueblo. Yo creo que vayamos a Apocalipsis 17, 1, 2, porque allí comienza realmente todo esto de lo cual estamos hablando en el libro de Apocalipsis. Un ángel, los ángeles estaban allí actuando, estarán allí anunciando. Los ángeles siempre tendrán ese papel de anunciar. Y aquí hay otro ángel. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera. Y acá ya se le da un nombre ya a esa Babilonia como la gran ramera. Hay una gran ramera, hay un sistema que la Biblia lo muestra como la gran ramera, y luego dice, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y entonces comienza la Biblia a mostrarnos allí, a decirnos qué es Babilonia.
¿Qué es Babilonia para nosotros hoy? Y dices, como esa gran ramera, es como una mujer ramera que negocia con el mundo y el mundo negocia con ella. Es ese sistema que se levanta y en donde todos, los reyes, las potencias, los gobiernos negocian con ella, venden sus principios, firman acuerdos en contra de la familia, en contra de Dios, en contra de la moralidad, en contra de la justicia, a favor de la injusticia, en donde hay inmoralidad y todo lo que usted se imagine. Porque cuando escucha usted la palabra ramera, se le tiene que venir a su mente muchas cosas terribles. Y yo creo que ese es el propósito de Dios cuando nos habla de esta Babilonia como la gran ramera que nos la presenta aquí. Entonces, el libro de Apocalipsis nos presenta el escenario de lo que significa realmente estar bajo el exilio de un sistema político, religioso, cultural, ideológico, materialista, anticristiano. Todo eso representa la Babilonia que la Biblia nos la muestra como la gran ramera. ¿Sí? Todo este sistema que estamos viendo nosotros, que a veces la iglesia, nosotros como iglesia no nos percatamos y parece que nos agradará aún este mundo y este sistema tal cual como está. Cuando realmente estamos viendo que cada vez es más evidente cómo se levanta un sistema contra Cristo, por eso anticristiano, anticristo, antidios, antifamilia. Por eso es que estamos viendo cada vez cómo los gobiernos buscan la forma de establecer leyes, ¿sí? Leyes que vayan en contra de Dios cuando atacan a los niños en el vientre de su madre, cuando se pretenden legalizar muchas cosas a favor de unos pocos. Esa es la Babilonia en la cual estamos viviendo y que pareciera ser que al final de los tiempos será mucho más terrible. Porque si usted se da cuenta, esto va avanzando y empeorando. Avanzando pero empeorando. Y las cosas cada vez se están poniendo más difíciles. Es como si los pecados y la inmoralidad se fuera amontonando y amontonando y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y esto no tiene límite, todo se va a ir desbordando. Cada vez más inmoralidad, más injusticia, más corrupción, porque hay un sistema que está buscando todo eso. Seguramente en Babilonia hubo personas que aún estando en el exilio, que aún estando allí en medio de lo que representaba esa Babilonia, no cayeron bajo el dominio de Babilonia, seguramente. Y la Biblia nos muestra ciertos personajes que aunque vivieron en ese sistema, aunque vivieron bajo ese sistema, no cayeron. Daniel fue uno de ellos. Sus amigos, que la Biblia los llama Sadrach, Mesach y Abednego, tampoco. En medio de todo, ellos permanecieron firmes, hasta el final, firmes. O sea, no dieron el brazo a torcer ante cualquier situación difícil, ante cualquier presión, permanecieron firmes hasta el final, en medio de Babilonia. Y yo creo que eso es el propósito que Dios tiene, que la iglesia, usted y yo, en medio de este sistema, usted permanezca firme, firme. Que su corazón esté firme, que los principios estén firmes, que usted y yo no negociemos con el mundo, que usted y yo tengamos claro en nuestro corazón quién es Dios, qué es su palabra, cuál es nuestro destino, hacia dónde vamos, cuál es el precio que pagó Cristo por nosotros. Yo creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que sepamos. ¿Por qué? Porque hay una gran noticia y un gran titular, es que Babilonia caerá. Es que este sistema como está, caerá. Y así a usted le guste parte de este sistema, caerá. No hay nada que hacer. El Señor lo dijo y lo va a cumplir así como cayó Babilonia. Caerá este sistema y eso es lo que el Señor está diciendo. Y nos dice a nosotros, a la iglesia de este tiempo, que este sistema político babilónico, bajo el control seguramente en el futuro del anticristo, caerá. Usted y yo estamos viviendo en un sistema. Nuestros hijos
van creciendo en un sistema cada vez más inmoral y cada vez va a ser más difícil. Pero el propósito de Dios es que nosotros estamos allí para glorificar su nombre. Entonces, de alguna manera usted y yo somos como los exiliados aquí, porque ya no somos de aquí, pero estamos aquí. El pueblo de Judá estaba en Babilonia, pero no era de Babilonia, pero estaba allí. Usted y yo estamos aquí, pero no somos de aquí. Al menos no en el sistema en el cual estamos viviendo. Por eso es que la Biblia nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. Es allí donde usted y yo pertenecemos. Por eso es que no se acomode a este mundo. No se amolde a este mundo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pasamos a ser extranjeros acá, porque tenemos una ciudadanía en los cielos. Nos pasa lo del pueblo de Judá. Eran extranjeros. ¿En dónde? En Babilonia. Nosotros somos extranjeros aquí. Y ese es el concepto que debemos manejar. Somos peregrinos. No estamos hechos para vivir en este sistema, tal cual como está. Por eso la Biblia nos dice muchos pasajes y el Señor dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso dice la Biblia. No améis el mundo. Primera de Juan 2, 15, 16. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, dice, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, escuche esto, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen ¿de dónde? Del Padre, sino del mundo. Podríamos allí introducir muchas palabras para poder entender un poco más este pasaje. Usted no puede amar este sistema, porque este es un sistema como babilónico. Este es un sistema así. Un sistema babilónico de idolatría, de materialismo, de corrupción. Usted y yo sabemos por qué estamos aquí. Usted y yo deberíamos de tener claro por qué estamos aquí. Pero la Biblia nos dice claramente, mira, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice así claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y pone claramente, dice, porque si alguno, ¿qué dice? Porque si alguno, ¿qué? Ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es claro para nosotros. Todo cristiano, todo creyente debe tenerlo claro en su corazón. Y debe saber en su corazón que este mundo como tal no es un mundo que usted deba amar. El mundo como sistema, no el mundo como las personas, porque nosotros debemos ir tras de las personas para hablarles de Jesús. Pero como sistema usted no puede amar este mundo y no debe amar este mundo. Usted y yo por eso debemos amar a Dios. Por eso el mandamiento más importante, dijo el Señor, el mandamiento que resume todos los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dice amarás al mundo y te deleitarás en el mundo, no. Dice amarás al Señor, porque cuando usted ama al Señor, usted tiene que entender que eso implica que no ama al mundo. Todo creyente verdadero que ame al Señor no ama al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen de Dios, sino del mundo, del sistema en el cual vivimos. Eso debe ser claro en nuestro corazón. Entonces el mejor titular en este sistema en el cual vivimos debería de ser que este sistema caerá. Así como dice la palabra de Dios, ha caído Babilonia. La mejor noticia que podemos ver en la Biblia hacia el futuro es que el sistema anticristiano, el sistema antimoral, antidios, antifamilia, caerá. No hay nada que hacer. Y el pueblo de Dios vivirá eternamente. Esa es la buena noticia. Para nosotros es buena noticia. Y hay dos cosas que usted y yo debemos tener claro en este punto.
El primero de ellos es que hay un anuncio. Hay un anuncio. Esto es como el libro de Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. O sea, realmente la muerte está anunciada. Hay una muerte anunciada y que no se va a dejar de ejecutar. No se va a dejar de ejecutar. ¿Y el anuncio en qué consiste? El anuncio está en el capítulo 18 del versículo 1 al 3. Ese es el gran anuncio. Ese es el anuncio que nos da el Señor y que le da el Señor a su pueblo, a la iglesia. Y dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ese es el gran anuncio que da el Señor sobre Babilonia, sobre el sistema babilónico. Un anuncio importante. Un anuncio tan importante que Dios usa un ángel, y dice la palabra de Dios que este anuncio fue impresionante. Y sucedieron cosas allí cuando se dio ese anuncio. La tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente. Una voz potente como para que todos lo sepan. Una voz potente para que todos lo escuchen. Una voz potente para que todos lo atiendan. Porque así es el mensaje de Dios. El mensaje de la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, se debe anunciar con voz potente. O sea que usted y yo debemos anunciar a Cristo, proclamar a Cristo con una voz potente, con convicciones claras en nuestro corazón. Este ángel lo hace muy bien y dice que ha caído Babilonia, y dice ¿por qué? Ese es el gran titular. ¿Por qué? Porque era una gran noticia. ¿Sabe por qué? Porque para los habitantes en ese tiempo era prácticamente imposible que Babilonia cayera un día. Era imposible. O sea, nadie que conociese a Babilonia literalmente en ese tiempo podría decir esto un día dejará de existir. Era increíble, no se podía creer eso. O sea, realmente era tan importante, tan imponente, que nadie podía decir, uy, esto se va a caer, esto se va a venir al piso, ¿cierto? Como las Torres Gemelas un día, ¿verdad? ¿Quién podría haber pensado que eso se iba a venir abajo? Pero usted va y eso se vino abajo. O sea, y aquí estuvieron construidas esas torres, y muchos que no hacen parte de esa historia, pero yo no puedo creer que aquí hayan existido esas torres. Babilonia quedó destruida prácticamente. Un gran imperio, una potencia, con todo lo que usted se imagine, el poder que tenía Babilonia, cayó. ¿Qué tal esa noticia? Ese es el anuncio. ¿Quién iba a pensar? Pero cayó. La gente piensa así hoy en día, ¿cierto? ¿Será que ese sistema mundano, será que esta injusticia, será que esta inmoralidad, esta corrupción un día va a caer? Porque cuando uno va y ve la situación del mundo, pareciera ser que en lugar de ir para atrás va avanzando, y cada vez es más terrible. Pero la Biblia nos muestra de que aunque pareciera que todo indica que no, la Biblia dice que sí. O sea, caerá, se acabará, Dios hará justicia. Es un anuncio de no creer, pero nosotros estamos llamados a creerlo. Va a caer porque es un juicio de Dios. Caerá. Usted no podría creer que un día de pronto el dólar llegara a su mínimo valor. Pero ¿cómo? Si esto va, sube y sube y sube. No se sabe. Pero que lo que dice la Biblia en cuanto a Babilonia y en cuanto al sistema, usted y yo lo debemos creer, porque así será. Por eso es que la Biblia nos dice, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque este mundo, como está, va a dejar de existir. Este sistema, como está, un día ya no será.
Así que no se me engolosine con el mundo. O sea, no haga contratos con el mundo, con el sistema, porque va a desaparecer. La Biblia nos lo anuncia. Y dice claramente que todas las naciones han bebido del vino de sus apasionada inmoralidad. No hay nación que no se haya contaminado. Es como cuando usted dice, la corrupción ha llegado a tantos lugares que no hay lugar donde no haya corrupción. No hay lugar. Todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Y habla de los reyes, los gobiernos, o sea, todos untados. Por eso es que usted y yo no podemos decir que tal gobierno, tal sistema es bueno, no. Nadie. Solo Cristo, solo su palabra, solo Dios, solo su reino, solo su gracia. Lo demás está corrupto. Lo demás está en decadencia. Esa es la gravedad del asunto, la inmoralidad, los deseos por los lujos excesivos, el enriquecimiento, el materialismo. Muchas veces hasta la iglesia ha caído en el materialismo, en el enriquecimiento. Todo eso hace parte del sistema. Entonces, el segundo punto es el llamado que hace Dios. Y el llamado que hace Dios creo que es un llamado que usted lo tiene que tener claro en su corazón. El llamado que hace Dios y le hace a usted el llamado y nos hace a nosotros, pero también hace un llamado a la gente de afuera. Y el llamado que hace Dios está en el versículo 4 al 5 del capítulo 18 y dice, y oí otra voz del cielo que decía, ¿cómo decía? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y Dios le dice, da un anuncio, pero también da un mandato. Y el mandato para usted y para mí es salga. Pero ahora vamos a ver qué implica ese salir. Pero aquí dice salir. Esta voz va dirigida a su pueblo. Esta voz va dirigida a nosotros. Salid. Y muchas veces en el Antiguo Testamento lo anuncia el Señor y en el Nuevo Testamento vuelve y lo toca. Y el Señor se lo había dicho. Jeremías le había dicho a su pueblo. Jeremías 58 en adelante. Le voy a invitar a que vaya a su Biblia. Y dice Jeremías 58 en adelante. Y le dice a su pueblo de esta misma manera. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Versículo 10. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearon se saciarán, dice Jehová. Y si usted avanza un poquito más hacia el versículo 12, después de la mitad, dice, he aquí será la última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pase por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Qué terrible. Hablando de Babilonia. Y esa Babilonia que nadie pensaba que iba a caer, un día entraron, la saquearon, tomaron el lugar y se acabó. Sucedió. Pero le dice el Señor a su pueblo, huya, huid, salga de allí, porque hay un juicio. Y pasó, claro que pasó. Sucedió, sí sucedió. Dios envía un juicio sobre Babilonia, así mismo envía un juicio sobre este sistema.
No tendríamos esperanza nosotros si no creyéramos en un Dios que juzgará la maldad, que juzgará la mentira, que juzgará la inmoralidad, que juzgará la injusticia. No sería Dios. Él es Dios porque Él es justo. Y un día todo será juzgado. Nada quedará oculto. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Y el Señor le dice, salgan de en medio de ellos. Ahora, esta misma expresión se la dice el Señor en 2 Corintios 6:17. Se la dice a la iglesia, a los cristianos. Yo digo, ¿por qué insiste tanto el Señor en esto? ¿Por qué insiste el Señor? Porque es importante y porque dice, creo que el Señor quiere que entendamos esto. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y está hablando del yugo. Antes de eso está diciendo, no os unáis en yugo desigual, no os unáis con el mundo, porque qué concordia tiene la luz con las tinieblas. Cristo con Belial, dice, por el contrario, usted está llamado a salir. Ahora, para usted y para mí el salir de este mundo no es literal, o sea, que usted se vaya, ¿cómo se va del mundo? Usted y yo estamos en el mundo. Lo que está diciendo el Señor es que aprenda a vivir en este mundo sin apoyar los valores de este mundo. Eso es salir. Salir de este mundo es que usted y yo estamos viviendo en este mundo, pero no apoyamos los valores del mundo. Anti Dios, anticristo, antifamilia. Usted y yo no. Ahí hay un ruido. ¿Sí me hago entender? O sea, sí comprende lo que dice la Biblia. Ese es el salir. No es como que, me voy de Colombia a ver si hay en otro país hay algo mejor para... No, usted no puede hacer eso porque eso no es verdad, no existe en todo lugar. Babilonia está en todas partes. Por eso dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? No hay lugar. No hay lugar donde la corrupción, la inmoralidad no haya llegado, no hay lugar. Por eso es que Dios tomará la decisión de destruir y de juzgar, porque está en todo su derecho y no se lo preguntará a nadie. Ni le pedirá permiso a nadie, ¿cierto? Lo hará porque Él es Dios. Entonces lo que usted y yo debemos es aprender a vivir en el mundo sin apoyar los valores del mundo. Eso es vivir aquí. Usted está en el mundo, como lo hizo Daniel. Vivió en Babilonia, pero no apoyó los valores de Babilonia. No dejaba de orar aunque le prohibieron orar. Y aunque cuando le prohibieron orar, estuvo expuesto a la muerte, pero no dejó de hacer lo que él sabía que debía de hacer. Sus 3 amigos no dejaron de adorar a Dios, y eso implicaba no someterse a la imposición de un imperio que le decía que se tenían que arrodillar ante un ídolo. Y dijeron no. Vivieron allí, pero no apoyaron los valores del mundo en el cual ellos vivían. Ahora la pregunta que podemos hacernos nosotros es, ¿qué tantos valores de este mundo usted apoya? ¿En qué tantas cosas usted está permitiéndose usted ser parte del sistema? Un sistema que sutilmente se va metiendo en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón, para apartarte de Dios, para que llegues a creer que no es tan malo, para que llegues a pensar de una manera no radical, sino siendo tibio en el corazón. ¿Qué tanto de ese sistema usted y de esos valores apoya? ¿Qué cosas pueden estar en medio de nosotros o alrededor de nosotros que usted está apoyando sin darse cuenta y está cayendo poquito a poquito? Porque este mundo es muy sutil. Babilonia es muy sutil. Babilonia es encantadora. Por eso la presenta como una mujer, ¿no? Una mujer ramera. Yo no me imagino una mujer ramera que no tenga encantos. Por eso es ramera. Porque busca seducir, busca atrapar, ¿cierto? Vende, ¿cierto? Negocia. Y negocian con ella.
Este sistema es sutil, es encantador, ¿verdad? Este mundo es así. A los ojos, a tu carne. Este sistema va avanzando sutilmente y se va metiendo de alguna manera por todas partes. ¿Sí? Los medios, el internet, yo no le estoy diciendo que no utilice, estoy diciendo es que usted debe aprender a utilizar. Pero no puede negociar con eso. No puede, no debe. Todo un sistema que se está mostrando. Hoy en día es más valioso la vida de una mascotica que la vida de un ser humano. El sistema lo está vendiendo así. Es muy valioso. Para muchos ya tiene más valor. Y están dispuestos a hacer muchas cosas. Y dan un valor por encima del valor de la vida, de las almas. Sutilmente. Y usted lo puede ir viendo como normal, como algo que no tiene importancia, pero ahí está Babilonia metiéndose. ¿A qué te estás amoldando? Porque la Biblia dice clara, no te amoldes a este mundo. ¿A qué se está usted amoldando? ¿A qué? Entonces, como para que meditemos, no solo evitamos el mundo, sino que debemos ser de buena influencia. Yo estoy acá, pero debo ser de buena influencia. Estoy acá en medio de este mundo oscuro, pero debo ser luz. La Biblia dice que la razón por la cual el Señor va a destruir Babilonia es porque dice porque los pecados han subido hasta Él. Y yo me imagino que el pecado se va acumulando como la basura. Se va haciendo un basurero y un basurero hasta que llega hasta Él. O sea, ¿cómo estará de grave la situación que va subiendo y subirá hasta Él? Dice, hasta acá ha subido. Y hay un pecado que Babilonia cometió que es terrible y que usted y yo a veces, tal vez sin proponernos, puede que esté en el corazón. Y en el versículo 7 dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Ha vivido en deleites. Vivir en deleites. Y luego dice, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Qué tal ese orgullo? Yo estoy aquí y hago lo que quiera, ¿no? Yo estoy aquí y hago como quiera. Y nadie me dice que eso está mal. Y nadie me puede decir que hay cosas que están mal. Yo hago como quiera. ¿No hemos pensado a veces así? Yo puedo hacer como quiera. Y eso dice Babilonia, ¿no? Estoy sentada como reina, intocable, porque ella piensa que nadie la puede tocar, pero Dios la va a tocar. Y quiero terminar leyendo este pasaje de Isaías 47, del 7 al 11, para que usted y yo nos imaginemos cómo es el orgullo y la soberbia de Babilonia y cómo muchas veces eso también va afectando nuestro corazón. Y está hablando de esa Babilonia, de allá atrás, está hablando de ese imperio, de ese reino, en el versículo 7 en adelante. Y dijiste, le está diciendo Isaías a Babilonia, y dijiste, seré soberana para siempre. Eso dijo, seré soberana para siempre, gobernaré esto como yo quiera, influenciaré los corazones y nadie me va a poder detener. Qué tremendo orgullo. ¿Y cuántas veces uno no actúa de esa manera? Y yo hago como quiera. Y yo pienso como sea, ¿no es cierto? Y yo voy a hacer aquello y nadie me puede detener. ¿Y quién me dice que no? Si yo soy dueño de mí mismo. No consideraste esto en tu corazón, ni te acordaste de su resultado. Ahora pues, oye esto. Y mire cómo la llama el Señor. Ahora pues, oye esto. ¿Y qué le dice? Voluptuosa. ¿Qué tal? Voluptuosa, ¿no? O sea, la llama así, voluptuosa. Tú que moras confiadamente. ¿Qué dices en tu corazón? Yo y nadie más. No me quedaré viuda. Igualito allá del Apocalipsis. No me quedaré viuda. Uy, me perdí.
ni sabré de pérdida de hijos. Versículo 9. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día: pérdida de hijos y viudez. Vendrán sobre ti en toda su plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos, porque Babilonia es encantadora. Aquí muchos están encantados con el mundo, ¿no? Encantados con, ¿sabe que lo que más encanta ahora es la tecnología, ¿no? O sea, encantados con la tecnología, con todo este sistema, encantadísimos. Usa la tecnología, pero no te dejes encantar con ella. Muchos están encantados. Dice encantamientos. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, ¿y qué dijo? Dijo, nadie me ve. ¿Qué tal? Esa forma de nadie me ve. Y a veces uno dice de esa manera, nadie me ve aquí. ¿Quién se va a enterar? Eso es babilónico, ¿no? Cuando usted piensa así es como babilónico. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás conjurar, caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar, vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Así fue con Babilonia. Eso pasó con Babilonia. Y eso pasará con este sistema en el cual vivimos nosotros, o en el cual vivimos y en el cual debemos ser luz y sal. Porque no estamos aquí para otra cosa. Estamos aquí en esta Babilonia con un propósito, ser testigos de Cristo, ser luz en este mundo oscuro, que cada vez está más oscuro, más lleno de tinieblas, y Dios quiere que usted y yo aprendamos que aquí estamos con un propósito: glorificar a Dios, que Él sea glorificado, que su vida, mi vida, nuestra familia glorifique a Cristo. Porque hay una gran noticia, y la gran noticia es que este sistema caerá. Pero también la gran noticia es que Cristo viene pronto y establecerá su reino, y su reino es poderoso, y su reino es para siempre, y su reino es eterno, y en su reino no hay injusticia, no hay inmoralidad, su reino es un reino de verdad. Eso para nosotros y para la iglesia debe ser esperanzador. Esa es la buena noticia para nosotros. Ese es el titular grande que aparece en la Biblia: cielo nuevo y tierra nueva, una nueva patria, una nueva nación, una nueva vida para aquellos que creen en Jesucristo, que han rendido su vida a Cristo, pero que mientras estemos en este mundo, sencillamente lo que tenemos que hacer aquí es alumbrar. Alumbre, alumbre, cada vez más alumbre. Y hable de Cristo. Y su vida tiene que ser testimonio, testimonio para otros, testimonio de vida para otros, para que más vengan a Cristo. Ese es el mensaje, porque si hay algo que nosotros debemos hacernos es alegrar en lo que Dios va a hacer y en esa justicia que el Señor traerá. La iglesia debe estar preparada, debe estar lista, debe estar velando, llorando y actuando, porque sucederá aunque usted no lo crea. Y no importa si usted no lo cree, pero si usted no lo cree, eso no determina si Dios lo hace o no lo hace. Dios lo hará. Ese es el mensaje. Esa es la buena noticia, difícil, compleja, pero buena noticia para nosotros los creyentes. Por eso la recomendación que Dios nos da en su palabra es que no ame el mundo ni las cosas que están en el mundo. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, permanece para siempre.